Muy bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Viejo, siendo ya entonces ya las 2:43 más o menos de la tarde, vamos a empezar a desarrollar el seminario correspondiente al curso de mecánica de fluidos, ¿no? Este seminario va enfocado al examen de la T2, aquella pues que tiene un peso del 15% del curso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también es, digamos, necesario que ese examen debe ser respondida conscientemente uno mismo y pues puedan obtener la mejor calificación, valga la redundancia, de la mejor manera posible, pero producto también de su esfuerzo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Jona, voy a compartir, ese es el material que ha sido compartido ya con su compañera delegada. Voy a compartir ahora la pizarra para que en base a eso podamos resolver los problemas formulados. Creo que son algo de 5 problemas. Esperemos pues terminar los 5 en el menor tiempo posible. Y luego de ello se le va a dar un receso de 30 minutos aproximadamente. Y después de ello se va a evaluar el examen más o menos a las 4:30, ¿no? Y si terminaba mucho más antes, entonces quizás el examen será, no sé, quizás a las 4, dependiendo de cuánto tiempo nos tome el seminario, ¿eh? Viejones, ¿se logra visualizar la imagen para ya grabar? Bueno, ya estoy grabándolo para desarrollarlo. ¿Sí se ve? Ok, muchachos, muchas gracias. Un momento, ahí mi lápiz óptico. Aquí está. Bueno, el examen, Jones, viene netamente de los temas de las últimas semanas, ¿no? La semana anterior, por ejemplo, se vio lo que era cinemática de un fluido, ¿no? Y la anterior vimos lo que era, por ejemplo, movimiento relativo de masas líquidas dentro de traslación y de rotación, ¿no? También vimos lo que era el principio de Arquímedes, ¿no? Entonces, de esas 3 semanas, básicamente viene esta T2. Los temas anteriores, bueno, casi ya no se tocan, ¿no? Quizá para el final sí va a venir, digamos, las últimas semanas y de repente por ahí uno de cada semana los más importantes, ¿no? Para el final, ¿ya muchachos? Bien, entonces empecemos, ¿ya? Dice la número 1, a ver. Dice, un bloque de madera, dice, de masa 1,8 kilogramos, dice, flota en el agua con un 60% de su volumen, dice, sumergido, ¿no? Con ello dice, determine la masa del acero en kilogramos. Dice que se debe colocar, dice, sobre el bloque de madera para que éste se sumerja, dice, completamente, ¿no? Mira, tenemos dos situaciones. Una situación en la cual el bloque de madera está, digamos, está flotando, dice, ¿no? Bueno, si está flotando, significa que está en equilibrio, ¿no? Y para que se sumerja por completo, encima del bloque de madera, van a colocar, dice, una barra de acero, ¿no? Y la barra de acero va a hacer que eso se sumerja por completo, ¿no? ¿Cuánta es su masa? Eso es lo que nos piden. Y por ahí me parece que Ronald ya acaba de calcular. Excelente, estimado Ronald. Vamos entonces a desarrollar ese problema, ¿eh? Bueno, la masa del acero, le voy a llamar así, M mayúscula. M mayúscula, le llamamos así la masa del acero, ¿eh? Y bueno, la masa de bloque, un M minúscula, ¿no? Bueno, esos cuerpos masivos van a experimentar atracción por parte de la Tierra, es decir, hay una fuerza vertical orientado hacia abajo, y esto es la fuerza de gravedad, ¿no? Bueno, ¿fuerza de gravedad de quién? Bueno, en este caso del acero y la madera. Vamos a colocar acá, fuerza de gravedad total. Y bueno, de parte del fluido, hay una fuerza que está actuando, digamos, en el centroide o centro geométrico de la parte sumergida de esta madera, ¿no? ¿Recuerdan ustedes qué nombre recibe esa fuerza, Jona, que actúa en su centroide de la parte sumergida y siempre es vertical, orientada hacia arriba? ¿Cuál es el nombre de esa fuerza que experimentan esos cuerpos que están sumergidos en fluidos? A ver, muchachos, es esta fuerza que estoy dibujando, pero esa fuerza tiene su nombre, ¿no? Claro, esa fuerza es el empuje, ¿no? Ahora, bueno, tanto al principio y al final, bueno, al final hay un empuje, ¿no? Al inicio también tendríamos un par de fuerzas, ¿no?
Tenemos acá la fuerza de gravedad. Y bueno, acá en más o menos en la parte, en el centro geométrico de la parte sumergida, otra fuerza de empuje, ¿no? A ver, pregunta del millón. ¿Esa fuerza de empuje al inicio y al final, serán iguales, muchachos? ¿Qué dicen? ¿O son diferentes? Son diferentes, dice John. Claro, lo que pasa es que el empuje de qué depende? Depende del volumen sumergido, ¿no? En el segundo caso hay mayor volumen, por lo tanto habrá mayor empuje, ¿no? Cuando ustedes le dan en porcentajes, la idea siempre es trabajarlo al 100%, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí lo siguiente. Vamos a dibujarlo acá, proyectarlo a un costado. Bueno, en ese caso sería pues el 100% del volumen, ¿no? En el primer caso dice, flota en agua con un 60% de volumen sumergido. Significa que el 60% de todo el volumen está sumergido y la parte que emerge sería pues un 40%, ¿no? Para que todo sea pues al 100%. Este es un E' para diferenciar del segundo caso, ¿no? Ya, hasta ahí, jóvenes, han comprendido lo que era el diagrama de cuerpo libre. Hemos dibujado las fuerzas y hemos colocado los volúmenes en función al porcentaje que te dan, ¿no? Hasta ahí, jóvenes, ¿comprendieron o no? Muy bien, correcto. Entonces ahora colocamos lo que nos piden, ¿no? Mira, ¿qué es lo que te piden a ti? Lo que te piden es la masa, dice, ¿de quién? La masa del acero, que le estamos llamando M mayúscula. Bueno, tanto al inicio y al final están en equilibrio, ¿no? Entonces colocamos acá para diferenciar al final. Se supone que la fuerza resultante es cero. Si la fuerza resultante es cero, la fuerza de gravedad total debe ser igual numéricamente al empuje, ¿no? ¿Cómo se calcula la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad es masa por gravedad. Bueno, masa del acero más la masa de la madera por la gravedad, ¿no? El empuje, ¿no? ¿Cómo se calcula el empuje? El empuje era densidad de líquido, gravedad por el volumen sumergido, ¿no? Ya, en esa igualdad alguien se cancela, ¿no? ¿Quién se cancela, muchachos? En esa igualdad hay una variable en común para ambos, esto es el G de la gravedad, ¿no? Bien, cancelamos ahí. Y ahora, a ver, ¿qué más? Un bloque de madera dice de 1,8, ¿no? Entonces tenemos la masa de la madera. Entonces iremos acá. A ver, la masa del acero más 1,8 es igual a la densidad de líquido. Dice que flota en agua, ¿no? Si flota en agua, bueno, tú sabes que la densidad es 1000. Por el volumen sumergido, ¿no? El volumen sumergido es 100 veces V, ¿no? Bueno, nos falta calcular el V, ¿no? Si conociéramos el V, el problema ya se estaría terminando, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos ese V? Para ello nos vamos al inicio, ¿no? A ver, acá al inicio. Al inicio también la fuerza de gravedad es igual al empuje, ¿no? Empuje prima le estamos llamando, ¿no? Pues la fuerza de gravedad es masa por gravedad. Y eso va a ser igual a la densidad de líquido, gravedad por el volumen sumergido, ¿no? Bueno, en esa igualdad van a ver otra vez que se cancela el G de la gravedad. Entonces reemplazamos. Y vamos a colocar la flecha a este lado. A ver, la masa M minúscula es 1,8. Ese es igual a la densidad de líquido, que es 1000 por el volumen sumergido, ¿no? Pero ese volumen sumergido dice 60V. Mira, ustedes están viendo ahí que es 60V, ¿no? Entonces de acá podemos despejar ¿quién? Podemos despejar, bueno, arriba también tienes como que tienes 1000 por 100V, ¿no? Entonces la idea es despejar más o menos acá este V, ¿no? A ver, este V, o en todo caso cuando despejamos 1000V, vamos a despejar, ¿ya? 1000V, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1,8 entre 60, ¿no? Eso podemos reemplazar arriba en asterisco, ¿no? Entonces, al reemplazar en asterisco tenemos acá, entonces, la masa M más 1,8
Va a ser igual, bueno, 1000 por el V, estoy llamándole 1,8 entre 60. Esto sería pues 1,8 entre 60 y todo eso de acá multiplicado por 100. Bueno, acá un 0 se va, un 0 se va, 10 con el 18, bueno, perdón, 10 con el 1,8 es 18, ¿no? 18 entre 6 es un 3, ¿no? 3 menos 1,8, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 1,2, dice, ¿no? Muy bien, correcto, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Entonces, con por lo tanto, la masa del acero tendría que ser 1,2 kilogramos, ¿no? Muy bien, eso sería con la respuesta a este problema, ¿no? Es el tema del principio de Arquímedes, ¿no? Que tiene que ver con el tema de empuje hidrostático, ¿no? Bien, ¿comprendieron, jóvenes, su desarrollo de este primer ejemplo, de este primer problema del seminario? Muy bien, correcto, muchachos. Mientras ustedes van ahí respondiendo también, voy a tener que acá hacer el corte del siguiente problema, ¿ya? Pasa acá, no quiere. Ya, nos vamos al segundo problema. Un momento, muchachos. Voy a tener que cortar acá. Bien, voy a pegar entonces el siguiente problema, ¿eh? A ver, Jone, como practicando, a ver, ¿cuál es su respuesta a este problema? Mira, la pregunta, bueno, el examen viene de un banco, ¿no? Y la pregunta que estamos haciendo son preguntas de ese banco, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí de repente a alguno de ustedes le va a tocar ese problema en su examen. En otras palabras, como que se está desarrollando esa pregunta para su examen. Bueno, por esta vez, ¿ya? Dice así, ¿eh? El sólido, dice, en forma de cilindro, tiene un diámetro, dice, de 75 milímetros y una masa de 600 gramos. Si se coloca, dice, en un tanque que contiene, dice, agua y aceite, determina, dice, la altura h sobre la superficie del aceite, en la cual dice flotará, ¿no? Cuando dice que flotará, significa que va a estar así en forma estable, ¿no? O sea, en otras palabras, como que va a estar en reposo, ¿no? Dice, determine la altura h sobre la superficie del aceite, en que flotará, dice, si se mantiene, dice, en la posición vertical, ¿no? Considera que la densidad del aceite es Rho, y ese Rho vale 980 kilogramos por cada metro cúbico. Acá el kilo está mal, debe estar en minúsculo, ¿eh? Un lapsus a la hora de redactarlo. Kilogramo por cada metro cúbico, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Este es un cilindro, dice, ¿no? Bueno, este cilindro, como tiene masa, va a experimentar atracción por parte de la Tierra, ¿no? Entonces, esta fuerza es la fuerza de gravedad. Ahora, digamos, el cilindro está sumergido en dos fluidos, ¿no? Y ustedes saben que, de acuerdo al principio de Arquímedes, que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta de parte de ese fluido una fuerza vertical hacia arriba, ¿no? Y ese empuje se calcula ρgv, ¿no? O sea, ¿de quién depende? Depende de la densidad, de la gravedad y el volumen. Básicamente de estas tres variables. Entonces, como depende de la densidad, nosotros tenemos dos líquidos diferentes. Por lo tanto, deben haber dos empujes diferentes, ¿no? Que van a ser verticales y en suma te dan una sola fuerza, ¿no? Esa única fuerza vendría a ser el empuje total o el empuje pues resultante, ¿no? Entonces vamos a dibujar acá, esto sería pues el empuje total. Empuje total o empuje resultante, ¿no? Bueno, colocamos, ¿no? ¿Qué es lo que te pide, no? Nosotros de acá nos piden, muchachos,
Dice, nos piden calcular el H, ¿no? Bueno, como en el problema dice que el cilindro flotará, significa que está en equilibrio, ¿no? Entonces acá podemos decir, ¿no? Del equilibrio, obviamente en la vertical, del equilibrio, la fuerza resultante, obviamente en el eje Y, eso va a ser igual a 0, ¿no? Y si la fuerza resultante es igual a 0, se subentiende que las fuerzas que están hacia arriba y hacia abajo numéricamente son iguales, ¿no? Entonces la fuerza de gravedad es igual al empuje total. Pero el empuje total, como tiene dos fluidos, va a ser igual a ¿quién? Al empuje de parte del agua más el empuje de parte del aceite, ¿no? Porque son dos líquidos diferentes, ¿no? Y bueno, ahora reemplazamos, ¿no? Me parece que en el problema tenemos la masa, así que la fuerza de gravedad es fácil de calcularlo. Acá tendremos entonces masa por la gravedad. ¿Y la que va a ser igual? Bueno, el empuje de parte del agua, ¿no? Será igual a la densidad del agua por la gravedad y por el volumen sumergido. Ese volumen es el volumen sumergido, pero en agua, ¿no? Más, ¿no? El empuje de parte del aceite será así, ¿no? La densidad del aceite, multiplicada por la aceleración de la gravedad, y esto por el volumen sumergido, pero el volumen sumergido solamente en aceite, ¿no? Ya, a ver, Ronald ya acaba de calcular, ya a Ronald le sale 13,2 milímetros de distancia. Ahora vamos a ver si sale ello, ¿eh? Muy bien, Ronald. Bueno, mientras tanto en esa igualdad ustedes van a ver que aparece constante la aceleración de la gravedad en las tres ecuaciones, por lo tanto podemos cancelar, ¿no? Reemplazamos, ¿ya? Mira, la masa dice que es 600 gramos. Bueno, 600 gramos en kilogramos es 600 entre 1000, ¿no? Eso te da 0,6. Muy bien, John, 0,6, ¿no? La densidad del agua, ¿no? ¿Cuánto vale la densidad del agua, no? Bueno, la densidad del agua, obviamente agua dulce, es 1000, ¿no? Es 1000 esa densidad. Lo que nos faltaría fuera calcular el volumen sumergido en agua, ¿no? ¿Cómo calcularían el volumen sumergido en agua? El volumen que está sumergido en agua sería la que voy a seleccionar de color verde, ¿no? Acá hay un volumen que está sumergido en el agua, ¿no? Entonces, este es el volumen sumergido, pero en agua, ¿no? De manera análoga, hay un volumen que está sumergido en aceite, ¿no? Este es el volumen sumergido, pero en aceite. Vamos muchachos, ¿cómo calculamos estos volúmenes? Porque si calculamos esos volúmenes, el problema va a salir, ¿no? Pero si no calculamos esos volúmenes, no va a salir, ¿no? Aunque no se ve, ¿no? Este es el volumen sumergido en agua. Tenemos volumen sumergido en agua y volumen sumergido en aceite, ¿no? Vamos muchachos, ¿cómo calculamos esos volúmenes? Recuerda que es un sólido, ese sólido es un cilindro. ¿Cómo calculan el volumen de un cilindro, muchachos? En otras palabras, ¿no? Que tiene que saber, digamos, esa parte, ¿no? Sin ello no se va a poder hacer, ¿no? John dice pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Claro, eso es para el área de la base, ¿no? Claro, como dice por ahí John, tenemos que hacer así, ¿no? Base por altura, pero base por altura, ¿qué, no? Porque si es base por altura sería el área de un rectángulo. Y no está calculando el área de un rectángulo, ¿no? Recuerdan que son figuras tridimensionales. Claro, depende de nuestra percepción, aparece en la pantalla como un rectángulo, ¿no? Pero no son rectángulos, ¿no? Son figuras que tienen, incluso su base tiene un diámetro. Y es un cilindro, ¿no? Un cilindro, pues, de hecho, que todos ustedes conocen, ¿no? Los cilindros tienen áreas, bases circulares. Es área de la base por la altura, ¿no? Entonces esto va a ser con eso así. El área de la base
por la altura, pero que ocupa el agua, ¿no? Más, a ver, la densidad del aceite es 980, dice. Pero también eso de acá va a ser, bueno, el área de la base es la misma, ¿no? Área de la base por la altura, pero la altura que está, digamos, asumiendo el aceite, ¿no? Bueno, aquí lo que van a tener con eso en común, van a tener presentar en común ellos, va a ser el área de la base, ¿no? El área de la base va a ser común para ambos. Entonces, como va a ser común para ambos, voy a factorizar, pero ya reemplazando, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de la base en función del diámetro? ¿No? Es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Y como es común para ambos, voy a factorizar yo. Entonces, muchachos, me quedaría así. 0,6 es igual. Bueno, factorizo el pi, ¿no? Que es un 3,14. 3,14 por el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? Dice 75 milímetros, ¿no? 75 milímetros es 75 por 10 elevado a la menos 3. 3 elevado al cuadrado, que es diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Bueno, lo factoricé en todos el área y lo que me queda sería pues acá 1000, ¿no? 1000 por la columna de, digamos, de la columna de bloque que está, digamos, en aceite, en agua, ¿no? Ahora, muchachos, ¿cuánto vale esta columna en función del H? Mira, de extremo a extremo es 150, ¿eh? La columna que está en aceite solo es 50. Y la que está arriba es H, ¿no? Entonces, por una diferencia, ¿qué parte del 150 está con en el agua? Dice Robert 100 menos H. Muy bien, sí es correcto, 100 menos H, ¿no? Sería pues 100 milímetros menos el H, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en estas unidades. Se supone que al final no debe salir en milímetros también. Lo colocamos dentro de paréntesis acá, 100 milímetros menos el H, ¿eh? Bueno, seguimos acá, ¿no? ¿Más quién? Más 980. Bueno, hemos factorizado ya el área de la base por la columna en el aceite, ¿no? Pero en el aceite dice que es 50 milímetros, ¿no? Por 50, entonces, milímetros. Bien, y todo eso de acá le multiplicamos por el área de la base, ¿no? Bien, aquí, Juana, sería cuestión de operar. Entonces, aquí operando. Operando debemos hallar el H, ¿no? Vamos, muchachos, a ver, operen a ver. Me parece que un compañero de ustedes había calculado dónde estaba. A ver, en el chat estaba. A ver, creo que era, a ver, Ronald. Según Ronald dice que sale 13,2. A ver, muchachos, ustedes, a ver, hagan los cálculos y corroboren a ver si eso es cierto o no es cierto lo que dice Ronald, ¿no? 13,2 milímetros, dice. A ver, muchachos, calculen ustedes, a ver, mientras que van calculando ahí, voy a hacer el corte del siguiente problema, ¿eh? Ya, muchachos, ¿cuánto sale? Tienen que operar para pasar al siguiente problema, porque no podemos dejarlo al aire, ¿no? Tiene que haber una respuesta para ver si está planteado bien, porque no vaya a ser que por ahí algo hayamos fallado y no haya respuesta, ¿no? Tiene que haber una respuesta, así que todo está planteado correctamente, ¿eh?
Vamos muchachos, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale el H? ¿Ninguna respuesta, jóvenes? Vamos muchachos, el tiempo no se detiene. Aso, sale bastante grande, ¿no? A ver. Hemos considerado bien todos los datos, ¿no? O en todo caso, mira, en todo caso lo trabajamos con en metros, porque de repente por ahí, quizás como lo hemos colocado así, eso me arrojó la calculadora. Oye, de repente quizás, mira, vamos a todo caso colocarlo en metros todo, ¿bien? Vamos a trabajarlo todo en metros, a ver. Bueno, si fuese todo en metros, 100 milímetros en metros es, bueno, 100 sobre 1000 es 0,1, ¿no? Entonces colocaríamos acá 0,1 menos el H. ¿Para qué? Para que nos salga una en metros, ¿ya? De repente por ahí está el error. Como todos están en sistema internacional y esta como que está con prefijos, quizás por eso no. Ya. Y acá en vez de colocar 50 milímetros, le colocaríamos pues 50 entre 1000, ¿no? 50 entre 1000 te va a salir así, a ver, 50 entre 1000. Si simplificamos dos ceros, me va a quedar 5 sobre 100 y eso es lo mismo que 0,05 metros, ¿no? Así que cuando yo opere, ¿qué me va a salir acá? Me va a salir en metros. Y luego ya lo cambio a milímetros. Vamos muchachos, ahora sí, haciendo esa corrección, debe salir la respuesta, ¿eh? Muy bien, dice ahora sale 0,013 metros. 0,013 metros. Así le sale, dice a Anthony. A Reina le sale 12,61. A ver, muchachos. Alguien más que coloque su respuesta a ver ahí, porque puede ser que, no sé, entre Anthony y Reina se hayan equivocado, pero si alguien más coloca su respuesta y sea cercano a una de esas respuestas, eso estaría prevaleciendo, ¿no? Vamos muchachos, colocan sus respuestas a ver. Tenemos 38 estudiantes conectados ahí y solamente hemos contestado 2. Vamos jóvenes, participen. Muy bien, Klisman dice que sale 0,01311, ¿no? Bueno, 0,01311, entonces queda 0,13, ¿no? Sí, eso sería entonces una de las respuestas, ya, 0,013. ¿No? Por ahí, señorita Reina, algo de repente en lo decimales no ha considerado tan bien y por eso que un poco se aleja, ¿no? Del 12 y el 13, ¿no? Bueno, por ahí está la respuesta, ¿no? Bueno, hay una pequeña variación entre ambas respuestas que han colocado en el chat. Bueno, esta sería la más próxima posible, ¿no? Bien, jóvenes, para pasar al siguiente problema, ¿han comprendido, jóvenes, su desarrollo de este problema? Sí, ok, muy bien, pasamos al siguiente, ¿eh? Muy bien, tercer problema, a ver, dice así, ¿eh? Dice, si el recipiente dice se mueve con aceleración constante,
sobre un plano inclinado, dice, de 30 grados sexagesimales, ¿no? Suponiendo, dice, que el movimiento es como un sólido rígido, dice, determine la presión manométrica en el punto A. Si el fluido, dice, es mercurio a 20 grados centígrados, cuya densidad relativa es 13,6. Nada más, recuerda que la densidad relativa no tiene unidades, ¿no? Bueno, dice, mira, ese es un recipiente, es un coche que tiene un recipiente, y ese coche conjuntamente con el fluido, digamos, se mueve en ese plano inclinado, ¿no? El ángulo de inclinación, bueno, no está del todo correcto diseñado, pero acá abajo hay un ángulo, ¿no? Ese ángulo de inclinación de este plano es 30 grados, ¿sí? Tenemos entonces ese dato, que este ángulo de inclinación, o la pendiente, ¿no? Para ese movimiento es 30 grados. ¿Qué es lo que te piden? Lo que te piden es la presión en el punto A, ¿no? Bueno, presión manométrica, dice, ¿no? La presión manométrica se calcula ρg H, ¿no? Pero como te piden este punto, habría que trabajar en ese plano inclinado, ¿no? O sea, un plano que sea perpendicular a esta base, ¿no? Y entonces en ese plano inclinado habría que trabajar con la densidad, con la gravedad y la profundidad. Bueno, la profundidad ya es dato, ¿no? ¿Cuánto es? Es 0,34, ¿no? La densidad, bueno, es mercurio, ¿no? Se tiene de una forma u otra la densidad. Lo que nos faltaría poner sería la aceleración, aquella que sea perpendicular al plano, ¿no? En otras palabras, lo que nos falta calcular es esta aceleración. A ver, con él calculan a ver cuánto vale esta aceleración en ese plano. Este es un tema que vimos, ¿eh? Es un tema que vimos, dice Robert 8,5, ¿no? ¿Cómo sale 8,5, estimado Robert? Puedes activar tu micrófono, en todo caso puedes colocar en el chat indicando cómo llegaste a la respuesta, ¿no? Bueno, voy a hacer un dibujo de todas maneras, muchachos, acá al costado, porque lo amerita el problema, ¿eh? Teorema de Pitágoras, dice ya, pero ¿qué algo más has hecho, estimado Robert? O sea, ese Pitágoras, ¿quién con quién ha relacionado, no? La medida del ángulo es 30 grados, ¿no? Tenemos ahí un recipiente, ¿no? Pero más o menos por acá, muchachos. ¿Has trabajado con gravedad efectiva, estimado Robert? G coseno dice, ¿no? Muy bien. Ya mira, acá tenemos el recipiente y ese recipiente tiene un fluido, ¿no? Acá ese fluido es algo paralelo al plano y vamos a pintarlo, ¿no? Bueno, ahí tenemos con ese el fluido y tenemos acá la profundidad, ¿no? Esa profundidad hacia el punto A, esa profundidad es 0,34. Esto sale un costado, 0,34 metros, ¿sí? A ver, se supone que él está descendiendo, ¿no? Dice que se mueve con aceleración constante. Te dice que sube o baja, dice si el recipiente se mueve con una aceleración constante, ¿no? Bueno, como no dice nada, se supone que él está, no creo que esté subiendo, ¿no? Vamos a asumir que él está descendiendo, ¿no? Entonces, él de aquí está bajando. Él de aquí está bajando, entonces, por ende con esta aceleración debe estar orientado hacia abajo, ¿no? Así, ¿no? Esta aceleración debe estar así, orientado hacia abajo.
Ya. Bueno, para que el problema me sea un poco más sencillo, un poco más simple, digamos, el análisis, voy a tener que colocar un observador, ¿ya? Y ese observador lo voy a dibujar acá, que esté, digamos, en este recipiente, ¿no? Y para este observador, ustedes saben que se invierte la dirección de la aceleración. Si la aceleración es, o sea, esta aceleración es paralela al plano, ¿no? Paralela al plano. Para el observador, ¿qué es lo que hace? Se cambia la dirección de la aceleración, o sea, hacia arriba, ¿no? Así sería nuestra aceleración, ¿no? Un momento, muchachos, es paralelo al plano, tiene que ser exactamente paralelo al plano para que me pueda salir geométricamente, ¿no? Esto sería vectorialmente el negativo de la aceleración, ¿no? Ahora, ¿qué más? Tengo que dibujar ahora, jóvenes, ahora una gravedad, o la gravedad, ¿no? La gravedad ustedes saben que es vertical, ¿no? Entonces, como la gravedad es vertical, se sobreentiende que este ángulo de acá, necesariamente tiene que ser 90 grados, ¿no? Para que eso sea la gravedad. O sea, más o menos tendríamos así, ¿no? Este de acá es la gravedad. Ese vector de color negro que estoy dibujando es la gravedad. Ya, no sé, jóvenes, si hasta ahí están comprendiendo. Estoy dibujando, o sea, ¿qué estoy dibujando? Estoy dibujando una aceleración que es paralelo al plano, y una gravedad que siempre es vertical, ¿no? Que siempre se grafica de manera vertical. ¿Hasta ahí, jóvenes, comprendieron? Muchachos, hasta ahí comprendieron porque estoy dibujando lo que es, ¿no? O sea, ¿qué es lo que existe? Existe gravedad, existe aceleración, ¿no? Ahora me faltaría dibujar una aceleración que es la efectiva, ¿no? Mira, más o menos la efectiva sale así. Esta es digamos, el negativo de la aceleración. Acá tenemos otra gravedad que es, otra aceleración que es la gravedad. Entre ellos trazamos paralelas, ¿no? Si trazamos paralelas, ¿qué vas a hallar? Vas a hallar a la gravedad resultante, y esa gravedad resultante es la gravedad efectiva, ¿no? Y ustedes saben que esa gravedad efectiva, bueno, viene a ser la suma de la gravedad más esta aceleración, ¿no? Entonces, mira, la gravedad, esa es la gravedad efectiva. Y recuerden también que esa gravedad efectiva es una gravedad que siempre es perpendicular a la superficie del fluido, ¿no? Entonces, entre esos dos vectores, la efectiva más o menos está por acá. La efectiva sería algo así. Ese vector de color rojo vendría a ser con esto tu gravedad efectiva, ¿eh? Esa es nuestra gravedad efectiva. Y la propiedad dice que esa gravedad efectiva, tiene que ser necesariamente, aunque no me está saliendo muy bien la gráfica, ¿eh? Disculpen, muchachos. No voy a posicionar bien mi tableta. Y lo que pasa es que esa gravedad efectiva más o menos tiene que ser perpendicular acá a la isóbara. Voy a dibujar de un costado, ¿ya? Estoy dibujando acá de un costado. Más o menos ahí. Esta aceleración, entonces, con él viene a ser tu gravedad efectiva. Y esa gravedad efectiva, por definición, debería de ser perpendicular a esta superficie. Esta superficie viene a ser una isóbara, ¿no? Y cuando queremos calcular la presión, va a ser rho G H, ¿no? Pero ¿quién es el G? El G justamente va a ser esa gravedad efectiva, ¿no? Entonces, muchachos, borramos esta parte de acá, ¿eh?
Vale, ¿qué es lo que te piden a ti? Lo que nos piden, muchachos, aquí en este problema, dice, nos piden calcular la presión, dice, en el punto A, ¿no? Mira, recuerden también, jóvenes, recuerden también que esa profundidad también es paralelo a la gravedad efectiva, ¿no? O sea, tienes que buscar siempre en ese plano paralelo, ¿no? En ese plano paralelo buscas profundidad, buscas gravedad y todo lo necesario, ¿no? Entonces iremos acá, pues se tiene, ¿no? Para ese observador se tiene. ¿Qué se tiene? Se tiene que la presión en el punto A va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad efectiva y eso multiplicado por la profundidad, ¿no? Entonces, jóvenes, la presión en el punto A. Ah, ya, pero es densidad de mercurio, ¿no? Pero nosotros no tenemos densidad, mira, tenemos densidad relativa. En función de la densidad relativa, ¿cómo expresan, jóvenes, esta densidad de mercurio? Para eso recordarán lo siguiente, ¿no? Una nota, ¿no? Nota, ustedes saben que la densidad relativa es la densidad, en ese caso, del cuerpo, que es hacer, pues, la densidad de mercurio, respecto de quién, respecto de la densidad del agua, ¿no? Entonces, la densidad de mercurio, ¿a qué va a ser igual? La densidad de mercurio será su densidad relativa, multiplicada por quién, por la densidad, pues, del agua, ¿no? Entonces, acá reemplazando esa densidad de mercurio, que es igual a la densidad relativa, que es 13,6, por la densidad del agua. ¿Pero cuánto es la densidad del agua? La densidad del agua es 1000, ¿no? Por el G efectivo, multiplicado por el H. ¿Pero cuánto es el H? El H es 0,34, ¿no? Bueno, acá me falta calcular la efectiva. Si calculamos la efectiva, ya me saldría de problema, ¿no? Para calcular el efectivo, bueno, vamos a trasladar ángulos, ¿eh? A ver, ese ángulo de acá, Joné, vale 60, ¿no? Vale 60 grados. Entonces este ángulo de acá es 60, ¿no? Bueno, si él es 60, eso acá también, ángulo supuesto por el vértice, va a ser 60, ¿no? Y eso de acá es una perpendicular. Como esto es una perpendicular, esto de acá sería pues su complemento de 60, que es 30, ¿no? Y este ángulo aparece también por acá. O sea, este ángulo de acá vendría a ser 30, ¿no? Ahora, mira, esta de aquí con esta de aquí forma 90 grados. Se supone también que esta prolongación, con esta prolongación, acá debe formar, digamos, 90 grados, ¿no? Si es 90 grados, entonces se trata de un triángulo rectángulo, ¿no? Si es un triángulo rectángulo, el G efectivo con el G se relaciona, ¿no? ¿A través de qué razón trigonométrica? ¿Qué razón trigonométrica relaciona al G efectivo con el G y el ángulo? ¿Para qué razón trigonométrica, muchachos, usan? El coseno dice, ¿no? Entonces acá Juana del gráfico. Del gráfico iremos a ver el coseno de 30. El coseno de 30 es el coseno era el cateto adyacente, que es el G efectivo, entre el G, ¿no? En otras palabras, el G efectivo es G coseno, ¿no? G coseno. A ver, Juan, ahora lo hacemos en asterisco, a ver. Entonces ya en asterisco tenemos la presión en el punto A. Bueno, 13,6 por 1000 es así, ¿no? 13.600, ¿no? Por el G efectivo. ¿Por qué es el G efectivo? Es 9,81 por el coseno de 30, ¿no? Por el coseno de 30. Y esto multiplicado por 0,34. Bueno, luego de un largo sufrimiento, pues llegaremos a la respuesta, ¿no? Va, muchachos, ¿cuánto sale a ver? ¿Cuánto sale esa presión? Así que, Jone, para sistemas acelerados, si en el examen le vienen preguntas así, traten de dibujar siempre, hay que dibujar siempre, ¿quién? Para el observador representa siempre tu gravedad efectiva, ¿eh?
necesariamente, ¿no? Hay que dibujar ese vector. Claro, por ahí de repente hace un instante dijo Robert con coseno, ¿no? O dijo creo que g coseno, ¿no? Claro, en realidad esa aceleración es el g coseno, pero la idea es saber, se puede trabajar con un observador en el plano, en el sistema, pero también se puede trabajar con un observador de tierra, ¿no? También se puede analizar así. Cualquiera de ellos te debe salir. Y bueno, yo lo trabajé colocando un observador ahí en el sistema, ¿no? Ya, vamos muchachos, el tiempo no se detiene, son ya 3:30. Pensaba terminar antes de las 3, antes de las 4 del seminario. Pero ya veo que está pasando el tiempo. Vamos muchachos, de una vez. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale la presión? Multipliquen 13.600 por 9,81. Esto por el coseno y por 0,34. En kilopascales, ¿no? 39,28 kilopascales. Muy bien, muchachos. 39 dice coma 28 kilopascales. Eso le dejo que el kilo es un prefijo que se coloca siempre en minúsculo, ¿eh? Bien, a ver muchachos, ¿comprendieron con su desarrollo? Sí, muy bien, correcto, jóvenes. Entonces, pasamos al siguiente, ¿eh? Bien, ese problema, jóvenes, de aquí es un problema, pues, del tema, básicamente, de la semana antepasada, ¿no? Que era acerca de movimiento relativo de masas que experimenta movimiento de traslación y movimiento de rotación. Y básicamente eso de acá es cuando experimenta movimiento de rotación, ¿no? Dice así, ¿eh? Un cilindro dice vertical sellado de 1,2 metros de diámetro y 3 metros dice de alto, ¿no? Está lleno, dice, con gasolina, cuya densidad dice que es 740 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Dice, ahora, dice, girar el tanque alrededor de su eje vertical a razón, dice, de 70 revoluciones por cada minuto, ¿no? Con ello, dice, determine la diferencia entre las presiones entre el centro y el borde, dice, de la superficie del fondo, ¿no? Bueno, se supone que, bueno, no nos dice exactamente cuál es la columna de agua que está al interior, pero dice que no es agua, es un fluido, es gasolina, dice, ¿no? Pero cuando empiece a girar, va a formar una especie de un paraboloide, digamos, en la superficie del fluido, ¿no? Que es en este caso la gasolina, ¿no? Y como te piden a ti la diferencia de presiones entre el centro y el extremo, habría que asumir, pues, de que esa gasolina a esa frecuencia no se va a derramar, ¿no? Y cosa que así el extremo llegue, digamos, hacia la esquina del fluido, la curvatura llega hacia la esquina, y habría que calcular las profundidades, ¿no? Porque para calcular esas presiones es necesario conocer verticalmente digamos, la profundidad, bueno, la aceleración vertical, que es la gravedad, y el otro que es su densidad. Bueno, la densidad me parece que es dato, ¿no? Ya, vamos a hacer un gráfico, a ver, ¿eh? Previo, para que nos ayude a comprender ese problema. Lo que ya conocen, igual, Juan, vayan resolviendo ese problema, porque es un problema similar a la de su examen, ¿no? Entonces, probablemente les toque un problema así en su examen. Entonces, vamos a ver, ¿eh? Muy bien, parece que Ronald ya acaba de encontrar la respuesta. Muy bien, Ronald.
Ah, lo hiciste en el trabajo grupal. Ah, ya, muy bien. Con razón ya tienes la respuesta. Excelente, estimado Ronald. A ver, coloca en el chat, estimado Ronald, ¿cómo hiciste en el trabajo grupal este problema? Quizás tu método es mucho más corto que el mío, y si es mucho más corto, o sea, para coger tu método y resolverlo rápidamente el problema, ¿no? Claro, puedes ahí compartir tu audio, ¿no? Comparte tu audio, en todo caso comparte o escribe en el chat así detalladamente qué es lo que hiciste, o activa tu micrófono y puedes hablar, ¿no? Y puedes participar. Claro, yo sé que mandaste la foto, pero no me voy a poner a buscar tu foto, pues estimado. Tú tienes que decirme en este momento cómo es lo que tú hiciste, ¿no? Porque si me pongo a buscar tu foto, voy a pasar toda la clase, ¿dónde estará tu foto, no? Y tengo que buscar apellido por apellido y dice no tienes audio. Pero si tú lo has hecho, debes acordarte cómo lo hiciste, estimado. Así que, ¿y cómo sabías la respuesta? No creo que la respuesta memorices y no el procedimiento, ¿no? Ya no hay problema, estimado. Escribe nomás, no hay problema, te espero ahí. Ya, viejones, más o menos la cuestión va a ser así, ¿no? Vamos a trazar a ver nuestros ejes. El eje, discúlpeme, acá estaba con otro tipo de punteros. Trazamos este eje que va a ser nuestro eje de rotación. Y por acá nuestro eje, este es el eje X y este es nuestro eje Y, ¿no? Bueno, nosotros nos piden calcular, dice, la diferencia de presiones entre el centro, o sea, por acá, y el extremo, ¿no? Bueno, para calcular la diferencia de presiones entre estos puntos, vamos a llamarle pues entre el punto A y el punto B. Si trabajamos respecto de la base, esa presión lo calcularíamos así, ¿no? Voy a colocar en borrador, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes, Juana, cómo se calculan las presiones? Dice, ¿qué dice? Determina la diferencia de presiones en el centro y el borde del fondo, dice, ¿no? Ah, ya, entonces por acá. A ver, entonces, vamos a borrar. Entonces dice por acá, ¿no? Te pide calcular la presión aquí y la presión aquí. La diferencia de presiones, dice, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a calcular, a ver, ¿eh? Vamos a llamarle entonces esto un A y esto un B. La diferencia de presiones, de hecho que en B es mucho mayor la presión, ¿no? Tenemos acá, Jones, la separación vertical, mira. ¿Cuánto es toda esta separación vertical? Esta separación vertical es dato, ¿no? Dice que, Jones, toda esta separación vertical es 3 metros de alto, dice, ¿no? 3 metros de alto. Bueno, desde el centro me faltaría calcular esta separación vertical, ¿no? Esta separación vertical, muchachos, me faltaría calcular. Ahora, bueno, ustedes saben que cuando un fluido está, bueno, un recipiente conjuntamente con el fluido esté girando, esto verticalmente presentan una separación, una distancia, ¿no? Vamos a llamarle así, que se conoce como un Y, ¿no? Que es, digamos, factible de ser calculado, ¿no? Este es factible de ser calculado. Por ahí está calculando, ¿no? Colocando, ¿no? Mira, este Y se puede calcular y este X de acá también es calculable. Y justo me dice que el diámetro es 1,2, ¿no? Como el diámetro es 1,2, entonces este X va a ser el radio, ¿no? Y ese radio, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0,6 metros, ¿no? Entonces, mira, si desde ese punto hasta el extremo es X y todo vale 3, entonces aquí esa separación vertical se conoce, ¿no? ¿Sería cuánto? ¿Sería Y menos 3 o 3 menos Y, muchachos? Del centro hacia el fondo. ¿Cuánto vale esa distancia? Esa distancia, muchachos, del centro hacia el fondo. ¿Cuánto vale esa distancia? 3 menos Y, ¿no?
Sería pues 3 menos y. ¿Ya? A ver, vamos a colocar nuestras ecuaciones, ¿ya? A ver, ¿cómo se calculaba, Jones, cómo se calcula la presión en esos puntos? ¿Se acuerdan? Recuerdan que eso está rotando, ¿no? Está rotando y nuestra aceleración es la aceleración de la gravedad. Ya, ¿cómo se calcula, muchacho, la presión? ¿Cómo calculamos la presión? La presión manométrica en el punto A. Vamos a partir por eso, ¿eh? Acá primero nos piden a nosotros, nos piden calcular la diferencia de presiones. La diferencia de presiones entre el punto B y el punto A. Supone que en B es mayor, ¿no? ¿Ya cuánto vale? Entonces, siendo la presión en el punto B, ¿cómo calculamos? Calculamos así, ¿no? Sería pues la densidad del fluido, gravedad por la separación. ¿Pero cuánto es esta separación? Esta separación es 3 metros, ¿no? Y la presión en el punto A, ¿cómo calculamos esto? Sería pues la densidad por la gravedad y por la separación vertical, que es 3 menos y, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Queremos hallar la diferencia entre P y entre el punto B y el punto A. A ver, cuando tú restas, vas a factorizar ¿quién? Vas a factorizar aquí la densidad y vas a factorizar la gravedad. Y factorizando me quedaría 3 menos 3 menos y, ¿no? En otras palabras, la diferencia de presiones entre esos puntos, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la densidad por la aceleración de la gravedad y por el y, ¿no? Ya, hasta ahí, ¿jóvenes, comprendieron? Recuerda que la densidad es dato, la densidad, y la gravedad también es la constante que siempre se conoce, y lo que nos faltaría sería el y, ¿no? ¿Hasta ahí, jóvenes, comprendieron o no? Muchachos, ¿hasta ahí comprendieron? Sí, ok. Ahora, ¿cómo calculamos el y, ¿no? Siendo, ¿no? Siendo o dónde, diremos acá para no redundar mucho en los términos, ¿dónde? ¿Dónde el y? El y, había una fórmula, ¿no? Hay una fórmula para calcular, ¿no? En función de los radios, en función del omega y en función de la gravedad. A ver, muchachos, ¿cuál es esa ecuación? ¿Cuál es esa ecuación que nos permite determinar el y? Bueno, se me fue de la mente, pero esta ecuación era, a ver, era omega cuadrado, radio cuadrado entre 2 veces la gravedad, ¿no? Es así, ¿no? El omega cuadrado, el x al cuadrado, que para nosotros es radio, entre 2 veces el g, ¿no? Bueno, vamos a llamarle eso de acá también un 2 asterisco, porque no conocemos el omega, ¿no? ¿Dónde tendríamos acá, muchachos? ¿Dónde? El omega. El omega también es 2pi multiplicado por la frecuencia, ¿no? Entonces acá sería pues 2pi por la frecuencia. ¿Pero cuánto es la frecuencia? La frecuencia dices 70 RPM, ¿no? Pero para pasar de RPM a Hertz se multiplica por un sesentavo, ¿no? Entonces aquí 0 y 0 se van, le saca la mitad me quedaría 3, me quedaría entonces 7pi tercios, ¿no? 7pi tercios de radianes por cada segundo, ¿no? Eso reemplazamos todo ya en asterisco, ¿no? Reemplazamos todo en asterisco. Pues esto de acá reemplazamos en asterisco, ¿no? Ahora, todo, ya vamos a repasar todo, ahí sí tiene que tener mucho cuidado en operarlo nada más, porque basta que hagamos una operación mal y ya el problema no sale, ¿no? A ver, la densidad, ¿cuánto es la densidad? Dice 740, ¿no? Por la gravedad, que es 9,81, 9,81, multiplicada por quién? Por, a ver, el y, pero el y es el omega cuadrado, ¿no? El omega sería 49 pi cuadrado entre 9, ¿no? Por el x al cuadrado. ¿Quién es el x? 0,6, ¿no? 0,6 es como 6 por 10 a la menos 1.
elevando al cuadrado sería 36 por 10 elevado a la menos 2, ¿no? Todo eso de aquí entre quién? Entre 2 veces la gravedad, y la gravedad es 9,81, ¿no? Ya, a ver, operen los jóvenes ahí. Si que está reemplazado correctamente y todo está bien, debería salirnos entonces la diferencia de presiones, ¿no? Por lo tanto, la diferencia de presiones. Ahora, ¿quién estaba escribiendo por el chat? Alguien estaba escribiendo por ahí. Ahora voy a ver. ¿Dónde estás? A ver. Uy, me salí de la sala. Ahora voy a ver lo que dice Ronald. Densidad por el W medios entre R, 2R, R cuadrado menos 0, densidad. Ah, pero estamos multiplicando por ceros. Dice R cuadrado menos 0. Bueno. A Anthony le sale, dice, entonces sale 7,16 kilopascales, ¿no? Redondeando. Muy bien, muchachos. Entonces sería esa la respuesta, ¿eh? 7,16 kilopascales, ¿no? Bueno, si todo es correcto, eso sería una de las respuestas, ¿eh? Espero no haberme equivocado en nada. Y también ustedes ahí están como jueces para que puedan observar el procedimiento, ¿no? Bien, ¿comprendieron, jovencitos, el cálculo de la diferencia de presiones entre esos dos puntos? A ver, ¿me confirman, muchachos, si han comprendido o no? Ok. Jóvenes, nos falta un problema. Ahorita voy a por editario. Lo que pasa es que voy a tomar una foto esta de aquí. Es necesario. Ya está. Ya. Ahora nos vamos al último problema, ¿eh? Un ratito, muchachitos. Luego de esto, bueno, el examen va a ser a las 4:30, así que tenemos tiempo, ¿eh? ¿Y qué pasó acá con mi texto? Se ha comprimido. A ver, ay. Un momento, muchachos, voy a tener que cortar aquí, ¿eh? Lo que pasa es que no me permite cortarlo. Muy bien, ahora sí, ¿eh? Vamos a pegar a ver. Este es el problema número 5, ya, solo que acá en el texto, no, en la imagen que he pegado, a la hora de estar cortando, se cortó el 5 y no pegó. Este es el quinto problema del seminario, ¿eh? Es lo número 5. Ahora vamos a ver, ¿eh? A ver, dice así. Un tubo, dice, en forma de 1 centímetro de diámetro, se coloca verticalmente y se llena, dice, en parte con mercurio. En una de las ramas, dice, se vierte 30 gramos de agua, ¿no? Y en la otra 60 gramos de alcohol. O sea, en un principio lo que tienes es mercurio. Y luego dice, por una de las ramas vas a agregar 30 gramos de agua y al otro lado vas a agregar 60 gramos de alcohol. Con eso, dice, determine el desnivel, dice, entre los fluidos contenidos en el recipiente, ¿no?
Considere, dice que la densidad de mercurio es 13,6 gramos por cada centímetro cúbico y que la densidad del alcohol es 0,8 gramos por cada centímetro cúbico, ¿no? Ya, mira, ustedes les piden el desnivel. Ahora, ¿qué es lo que ustedes jóvenes entienden por desnivel? Vamos a empezar por ahí, ¿eh? Si ustedes entienden de qué se trata el desnivel, entonces por ahí partimos, ¿no? Vamos con el, coloquen por el chat a ver qué entienden ustedes por desnivel. Bueno, la diferencia de altura dice, pero la diferencia de altura es entre quiénes, ¿no? ¿Entre quiénes, muchachos? Dice entre un punto y dice entre un punto y otro, ¿no? Pero ¿cuál es ese punto, no? Dice entre un mismo líquido. Entre un mismo líquido no es, ¿no? Claro, dice Rafael, entre el agua y el alcohol. Claro, ¿no? Entre el agua y el alcohol. O sea, el desnivel es, digamos, la separación vertical entre las capas, tanto del agua como del alcohol, ¿no? Entonces, muchachos, a nosotros lo que nos piden es esto. Acá tenemos agua, ubicamos su capa superior y acá tenemos el alcohol. Y tenemos acá una capa, ¿no? La diferencia entre estas separaciones es lo que se le conoce, jóvenes, como el desnivel, que vamos a llamarle nosotros un Y, ¿ya? Hasta ahí, jóvenes, ¿comprendieron? Y justamente ese Y es la que nos pide, ¿no? ¿Comprendieron, muchachos, hasta ahí? Porque este es el objetivo es calcular este Y. Entonces acá colocamos, nos piden el Y. Bueno, ¿cómo calculamos, ya? A ver, si nosotros, bueno, acá hay una línea ya que ha sido trazada. Esta línea que ha sido trazada se le llama también isóbara. Esto de acá, muchachos, se le llama también, esta es una isóbara, ¿no? Y bueno, para esta, el término iso, ¿qué significa? Iso significa igual. Significa que la presión en este punto y la presión en ese punto deben ser iguales, ¿no? Bueno, vamos a llamarle punto B, ¿no? Estoy colocando punto A. Cuando dice presión, se refiere a la presión absoluta o a la presión total. O sea, por encima de este punto A, ¿quién está? Está mercurio, está agua y está la atmósfera. Por encima del punto B, ¿quién está? El alcohol y la atmósfera. Bueno, como por ambos lados del tubo está abierto, entonces las presiones atmosféricas se van a, digamos, como que cancelar, ¿no? Y al cancelarse, solamente me quedarán la presión del agua, la presión del mercurio y el otro lado, la presión del alcohol. Entonces, bueno, para el isóbaro de gráfico, vamos a tener esto, del gráfico. Para la isobra tenemos acá que la presión hidrostática del agua más la presión hidrostática o manométrica del mercurio, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión del alcohol. Oye, este problema creo que sí se coló porque no corresponde a esas semanas, ¿no? Se ha colado ahí, como que bueno, quería hacerlo, ¿no? Más o menos para que vean ahí, porque también es parte de ese tema, creo que de la semana 5 o 4 por ahí, ese tema de aquí, ¿ya? Esas presiones, recuerden poner que son presiones manométricas, ¿ya? Aunque por ahí Anthony ya lo ha calculado, ¿no? Excelente, estimado Anthony. Mira, la presión del agua, ¿cómo se calcula? Se calcula la manométrica es densidad del agua por la gravedad y por la profundidad del agua, ¿no? Más, acá tenemos pues densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad y por la columna del mercurio. Esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la densidad del alcohol por la gravedad y por la columna pues del alcohol, ¿no?
Y van a ver acá que la gravedad es constante para todos, así que esta gravedad se va a cancelar, ¿no? Y me quedaría bueno, las densidades, ¿no? Bueno, la densidad del agua es 1000. Esto, muchachos, es 1000, que es 10 al cubo. Bueno, la columna del agua no conozco, así que voy a llamarle acá H del agua. La densidad de mercurio es 13,6, multiplícale por 1000, va a ser 13.600. Por la columna de mercurio tampoco, yo no sé cuánto es la columna de mercurio, así que vamos a llamarle columna HG. Él es igual a la densidad de mercurio, perdón, de la densidad del alcohol, que es 800, ¿no? 800 por la columna del alcohol. Y bueno, la columna del alcohol, ahí vendría a ser de una forma u otra la suma de todos, ¿no? Del mercurio, del agua y del hielo. O sea, el alcohol, pues, tomarlo así. Podemos tomarlo así. Miren, sería un Y más la columna de mercurio, que es el H del mercurio, más la columna del agua, ¿no? Y como que dentro de esta ecuación, estaría nuestra variable, ¿no? Y esa variable es nuestro objetivo. Ya, muchachos, hasta ahí, Juan, ¿comprendieron? ¿Hasta ahí, Juan, comprendieron o no? Para continuar desarrollando. Ya, ahora, ¿qué hacemos, Juan? ¿Qué hacemos para hallar los H's? Porque si hallamos el H del agua, o sea, la columna del agua, si calculamos el H del agua y calculamos el H de mercurio, despejamos y nos sale el Y, ¿no? ¿Qué harían, Juan, ustedes para calcular esas columnas? Todavía hay datos del problema que no han explorado, mira. ¿Cuáles son esos datos? El diámetro. Es un dato que no has usado, ¿no? Ese dato no ha sido usado, ¿no? ¿Qué otro dato no ha sido usado? Las masas, miren. Las masas tampoco han sido calculadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Habrá alguna relación entre su diámetro y esas masas? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Habrá alguna relación o no entre esas masas, entre esa masa y esos diámetros? Dice volumen, ¿no? Claro, como dicen por ahí, vamos a usar la relación entre densidad y volumen, ¿no? Ya, ahora vamos a calcularlo, ¿sí? A ver, bueno, vamos a dejarla nada más ahí la ecuación, aunque tengo la masa del agua, ¿no? Y la masa del alcohol y no tengo el mercurio. Bueno, a ver, en todo caso lo borramos acá y lo dejamos en función de la altura de mercurio. La altura del alcohol, ¿no? Y ahí por diferencias debe salirnos, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo acá en función de la altura del alcohol. Esta es una ecuación y también el otro, ¿no? También vamos a colocar acá, así mismo. Acá, así mismo. Como distancias tendríamos también acá, ¿no? Que esa columna del alcohol para no escribir Jones alcohol, bueno, tú sabes que el alcohol se puede abreviar como OH, ¿no? Alcohol es OH. Entonces la columna del OH, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al Y más la columna del agua, que es el H2O, vamos a llamarla así, y más la columna del mercurio, ¿no? Que es el Hg. Esta es otra ecuación. O sea, tenemos ahí dos ecuaciones, ¿no? Una que nos relaciona netamente columnas y otra que nos relaciona ya con densidades, ¿no? Ya, ahora del dato, ¿no? Vamos a usar el dato. Dato, el volumen, ¿no? Bueno, ustedes saben que el volumen o la densidad o la masa, ¿no? La masa es densidad por volumen, ¿no? La masa es densidad
por volumen. Pero volumen, ¿cómo se calcula? El volumen se calcula como el área de la base por la altura, ¿no? Y la base son, como son tubos, los tubos pues son cilíndricos, ¿no? Y su base son circunferencias, ¿no? Por lo tanto tenías acá densidad. El área de la base sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y todo eso de aquí por el h, ¿no? Entonces, si despejamos ahí el h, ¿a qué va a ser igual a este h? Este h va a ser igual a ver, 4 veces la masa, ¿no? 4 veces la masa. ¿Entre quién? Entre la densidad, entre el pi y el diámetro cuadrado, ¿no? Ya, a ver, jóvenes, ¿hasta ahí han comprendido, jóvenes? Ya, ahora eso de aquí va a ser válido ¿para quién? Eso de acá va a ser válido, solo ¿para quién? O sea, va a ser válido ¿para quiénes? Para dos, ¿no? Para el agua y para el alcohol, ¿no? Esto va a ser válido, jóvenes, para el agua. Esto va a ser válido así, para el agua y el OH, ¿no? El alcohol, ¿ya? Solamente para eso va a ser válido. Entonces colocamos acá. Entonces, muchachos, a ver, para el agua, ya vamos a calcular para el agua, ¿eh? La columna del agua. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 4 veces su masa, ¿no? ¿Pero cuánta es su masa del agua? 30 gramos. 30 gramos en kilogramos es 30 por 10 elevado a la menos 3. Entre la densidad del agua, que es 1000, por el pi, que es un 3,14, y por su diámetro. ¿Cuánto es su diámetro? 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro es 10 elevado a la menos 2. Elevando al cuadrado, 10 elevado a la menos 4, ¿no? ¿Ya? Vamos, muchachos, ¿cuánto sale a ver esta profundidad del agua? Asimismo, también tenemos acá la profundidad del OH, ¿eh? Arriba, ¿qué va? Va a 4 veces la masa. 4 veces 60. 4 por 60 por 10 elevado a la menos 3. Entre la densidad. ¿Cuánta es la densidad del alcohol? La densidad del alcohol dice que es 0,8, ¿no? 0,8. Pero 0,8 está en gramos por centímetro cúbico. Pásale a kilogramos por metro cúbicos. Eso entonces va a ser igual a 800, ¿no? 800 por el pi, que es un 3,14. ¿Y por quién? Por 10 elevado a la menos 4, ¿no? Por 10 elevado a la menos 4, que es el diámetro. Bueno, el agua dice que sale 0,38, ¿no? Y la del mercurio, perdón, y la del alcohol, jóvenes, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale la del alcohol? Esta que nos sale, dice 0,95, ¿no? Ya, 0,95 metros, ¿ya? Esto, ¿dónde vamos a reemplazar? Esto vamos a reemplazar con ese en asterisco. Entonces, en asterisco tenemos así, a ver, 1000 por la columna del agua. 0,96 sale. Ya, bueno, no hay problema, muchachos. Lo corregimos. 0,96. 0,96, ¿qué es Clisman? ¿La columna del alcohol o qué? Ahora me confirmas. Como ustedes lo colocan completo, estoy ahí imaginando, ¿no? Ahí, ok. Mira, en asterisco, 1000 por la columna del agua. ¿Cuánto es la columna del agua? 0,38. Más 13.600. Por la del mercurio. Yo no sé cuánto es de mercurio. Justo acá no va a salir la de mercurio. Va a ser igual a 800 por la columna del agua, que es del alcohol, perdón, que es 0,96. Ya, muchachitos, acá calculen cuánto es la columna del mercurio. Y esa columna que te sale del mercurio, reemplazamos en 2 asteriscos, ¿no? Y ahí nos debería salir. A ver, entonces, en esa ecuación, del alcohol, ¿cuánto es? Del alcohol es 0,9, ¿no? 0,96, perdón. ¿Igual a quién? Igual al 10 más la columna del agua. Pero la columna del agua es 0,38. Y más la columna del mercurio. Me falta con la columna del mercurio. ¿Cuánto sale? Si calculamos el mercurio y reemplazamos acá, bueno,
nos estaría saliendo ya la respuesta, ¿no? Ya, vamos muchachito, calculen. ¿Cuánto a la columna del mercurio? Cero coma cero cincuenta y seis, ¿no? Dice 0,056. Ya, muy bien. 0,056 metros. Entonces acá sería pues 0,056 metros, ¿no? Ahora con el sumen y resten, a ver ahí, ¿cuánto sale la columna Y? O sea que es el desnivel, ¿no? Que es la separación vertical entre los fluidos, ¿no? Muy bien, dice que sale con el 0,029, ¿no? Mira, por ahí podría salir un decimal más, un decimal menos. Suele suceder, a veces sucede eso, ¿no? En una de las respuestas, a ver, estos muchachos. Ah, la del mercurio. Así. Ya ves, estos muchachos, ¿ves? Vamos a corregir entonces, ¿sí? No hay problema, Juana, por algo que exista el borrador. Nadie es perfecto en esta vida, así que vamos a corregir. Ya, del mercurio dice que sale 0,029 metros, ¿no? Ya, muy bien. Eso entonces vamos a cambiar acá. 0,029. Ya con eso, sumen y resten. ¿Cuánto sale ahí el Y, la separación vertical? El desnivel, en otras palabras, ¿no? Bueno, muchachos, al toque, antes que se muera la batería de la laptop, voy a conectar su cargador, ¿eh? Muy bien, estimado David, 0,55, ¿no? 0,55 metros. Eso sería pues el desnivel. ¿Ya, muchachos? Bien, entonces, hasta ahí, Juanes, sería, digamos, el seminario. Espero pues que hayan comprendido los temas que hemos hecho en este repaso. ¿Ya, muchachos? Así vamos a grabar, ¿bien?